Lautaro Rivara es sociólogo y doctor en historia por la Universidad Nacional de La Plata, es postdoctorante del programa de posgrado de estudios latinoamericanos y profesor del seminario Marxismo Latinoamericano en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, te damos la bienvenida, Lautaro. Muchísimas gracias por aceptar y acompañarnos un año más. Y bueno, aquí te... Bueno, muchas gracias Nadia, como siempre agradecido por la invitación. Ya me siento parte de la casa hace bastante tiempo. Siempre me gusta comentar, fui alumno de la primera cohorte de la diplomatura hace ya 7 años, quizás 8, no sé si tuvimos algún año ahí sin diplo. Y bueno, me ha tocado estar de un lado y del otro de la pantalla y dando algunos encuentros y sesiones desde el año 2020. Ahí escucho un eco de fondo, no sé si... A ver, no, ahí está, perfecto. Así que bueno, eso, muy agradecido Nadia, contigo, con todos los colegas, compañeros, amigas. Es un placer compartir este espacio de reflexión. Y mi idea es hablar, no demasiado espero, y que realmente tengamos un buen espacio para más bien conversar, intercambiar, escucharnos. Sé que hay siempre en esta Diplo una enorme diversidad de orígenes, de trayectorias, de experiencias, y es realmente lo más enriquecedor es poder compartir y construir conocimiento en común. Básicamente el tema que les propuse para esta sesión tiene mucho que ver con lo que estoy trabajando e investigando aquí en la UNAM, que tiene que ver con pensar el conjunto de la gran tradición del marxismo, no solamente latinoamericano, sino también caribeño, pensándolo básicamente como una genuina tradición de pensamiento nacional y latinoamericano, que por supuesto tiene infinidad de puntos de contactos con todas las corrientes críticas y emancipatorias de nuestro continente, y en este caso no es la excepción el vínculo estrechísimo que han tenido los marxismos con la filosofía de la liberación. Voy a empezar quizás un poco historizando esa relación, sus encuentros y sus desencuentros, y después pensar básicamente qué aportes generales nos dan los marxismos de América Latina y el Caribe para pensar una praxis liberadora en nuestro continente. Les envié la bibliografía, sé que la enviamos con un poco de demora, ojalá que la hayan podido leer o por lo menos chusmear un poco. Simplemente para comentarles, lo fundamental de la exposición que voy a hacer está bastante ligado a un libro de Enrique Dussel, del gran maestro, que se llama El último Marx y la liberación latinoamericana, aunque les dejé bastante material, siempre entendiendo que es imposible leer todo de una semana para la otra, pero que para que por lo menos tengan un archivo a disposición con una serie de textos que de alguna forma han pensado esta historia larga de esta tradición crítica y emancipatoria. No los voy a mencionar porque son varios textos, varios fragmentos de diferentes libros, por supuesto con un énfasis muy claro y notable en autores y autoras de nuestra América. Y también les dejé como botón de muestra, como testimonio de la creatividad y la riqueza de esta tradición de pensamiento, una serie de fuentes, de fragmentos, de cartas de diferentes marxistas de nuestro continente. Eso simplemente para presentar ahí muy someramente la bibliografía que tienen a disposición. Bien, para empezar, un poco pensar, insisto, este vínculo entre el marxismo o los marxismos y la filosofía de la liberación. Hay que decir que estamos pensando en décadas fundacionales, notablemente la década del 60, pero también la década del 70, que, como ustedes bien saben, fueron décadas de absoluta productividad, creatividad y también radicalidad política e intelectual en todo nuestro continente. Y en ese caso tenemos el parto simétrico o gemelo de diferentes corrientes, notablemente de la teología de la liberación y de la filosofía de la liberación, que ya desde su mismísimo punto de partida expresan una cierta diversidad epistémica. No hablamos de una tradición y una corriente monolítica, mucho menos en sus orígenes, sino que
a tono con la complejidad y diversidad de nuestro continente, expresaba ya en aquellas décadas fundacionales una serie de matices. Uno de esos matices es precisamente la comprensión o la valoración de las perspectivas marxistas en el continente. En ese escenario, paradójicamente o no, la vertiente fundacional argentina, o por lo menos algunos de sus autores, tenían inicialmente mayor distancia o mayor recelo respecto a los marxismos de América Latina y el Caribe, en una experiencia que, por supuesto, lo tenemos que reconocer, estaba muy mediada por una serie de organizaciones, el Partido Comunista, pero no solamente, autorreconocidas marxistas, en el caso de la Argentina, que, como bien saben, tuvieron una serie de conflictos, desencuentros y sinsabores bastante claros con otras vertientes emancipatorias en clave nacional y popular. E incluso en algunas de estas figuras originarias, pensemos en el caso del mismo maestro Dussel, en el caso de Scanone, también había vínculos bastante estrechos y una seducción mutua con algunos proyectos como los de la democracia cristiana o también, por supuesto, con la experiencia peronista en la Argentina, que no siempre fue bien comprendida y bien estudiada por algunas de las expresiones marxistas locales. Sin embargo, tenemos un parteaguas histórico común, más o menos reconocido según el caso, que va a ser también la Revolución Cubana del año 1959, un paradigma y un parteaguas no solamente fundamental para entender la teología y la filosofía de la liberación, sino para entender, por ejemplo, las mismísimas teorías de la dependencia, que son otras de las vertientes que van a influir claramente en el desarrollo de estas corrientes latinoamericanas críticas. Pero va a haber una serie de debates en función de cuál fue la experiencia más gravitante o más definitoria, si el año 68 o si la Revolución Cubana del año 59, para expresar, insisto, y explicar este quiebre histórico. Sin embargo, hay que decir, y esto es algo importante, que el pensamiento marxista latinoamericano y caribeño se había de alguna forma, había ganado de alguna forma carta de ciudadanía en nuestro continente, ya básicamente desde la década del 30 del siglo XX. Ustedes saben que la implantación y difusión de las primeras ideas marxistas se dan en verdad muy mezcladas y entreveradas con las vertientes anarquistas, anarcosindicalistas y también con una serie de vertientes socialistas, no marxistas o premarxistas, muy influenciadas, por ejemplo, con los socialismos utópicos, incluso con algunas vertientes del socialismo cristiano llegados desde Europa y que no va a ser hasta fines del siglo XIX y sobre todo comienzos del siglo XX que la tradición específicamente marxista se va a empezar de alguna forma a caracterizar y ganar un contorno mucho más propio y mucho más específico, en un proceso que después se va a prolongar, por supuesto, en el gran parteaguas de la Revolución Rusa del año 1917 y después con la fundación, con esa larga estela de fundación de partidos comunistas en toda América Latina y el Caribe. Y tenemos, insisto, ya desde la década del 30 una serie de pensadores marxistas, pero muy originales y claramente muy insertos y situados en la problemática periférica en general y latinoamericana en particular. Y de hecho tenemos no solamente grandes figuras, obviamente un caso emblemático es el de José Carlos Mariátegui, sino que también tenemos procesos emancipatorios ya claramente influenciados por las diferentes vertientes marxistas, como por ejemplo fue la Revolución Salvadoreña de 1932, conducida incluso por un partido ya claramente marxista y comunista, pero de base agraria y campesina. Y desde esa década, más allá de una serie de debates de qué pasó con el marxismo, sobre todo cuando se instale y hegemonice la conducción estalinista de la Unión Soviética, no hay duda, y en esto estoy siguiendo un autor marxista fundamental, el ecuatoriano Agustín Cueva, de que el marxismo también se va a empezar a ser muy presente e incluso hegemónico en diferentes vertientes del pensamiento crítico y del arte y de la cultura en América Latina y el Caribe. Si uno ve, por ejemplo, nuestros grandes poetas de la primera mitad del siglo XX, o vemos expresiones culturales como la novela indigenista, el muralismo mexicano o tantas otras expresiones,
Vamos a ver, insisto, no solamente un marxismo ya de rostro claramente latinoamericano y caribeño, sino que se vuelve muy, pero muy importante a la hora de desarrollar expresiones culturales y artísticas que son absolutamente de vanguardia. Agustín Cueva nos decía que desde esa década, independientemente de lo que suceda con los partidos comunistas, con la Cominter, con cierta dependencia intelectual respecto a la Unión Soviética, que efectivamente existió, el continente va a marxistizarse como ningún otro espacio, quizás a nivel planetario. Y vamos a ver, insisto, el desarrollo de una serie de teorías críticas muy, pero muy importantes y muy, pero muy avanzadas que van a estar en diálogo mutuo y recíproco con estas perspectivas marxistas. Pensemos, por ejemplo, en algunas formulaciones tempranas, como las primeras caracterizaciones sobre el fenómeno imperial o incluso sobre lo que después van a ser las teorías del sistema mundo, en la obra de un autor trinitense y estadounidense como Oliver Cox, que va a hacer una serie de desarrollos muy, pero muy importantes. O pensemos, por ejemplo, ya desde la década del 30, pero sobre todo desde la década del 40, una serie de autores y figuras que van a lograr caracterizar a las formaciones sociales y nacionales de América Latina y el Caribe, y sobre todo caracterizar el capitalismo específicamente periférico y colonial que se desarrolló en estas latitudes. Y estoy pensando en una figura pionera, como por ejemplo la de Sergio Bagú, pero también con autores del Brasil como Caio Prado Jr., con Marcelo Segal, Luis Vitale y tantas otras figuras que, insisto, por vez primera caracterizan la realidad latinoamericana y caribeña desde el marxismo, pero desarrollando una comprensión específica y propia de nuestro desarrollo histórico. Y tenemos una serie de vertientes que a mí me interesa en general trabajar bastante porque son muy poco estudiadas y muy poco conocidas de lo que hoy conocemos como los marxismos negros o los marxismos propios de la tradición radical negra del espacio gran caribeño, con figuras importantísimas, no solamente como el mencionado Cox, sino también como C.L.R. James, por ejemplo, Franz Fanon, Jacques Gourmet y tantas otras figuras que en general hemos invisibilizado desde cierto racismo epistémico que nos atraviesa. Lo que aquí quiero indicar, insisto, es que ya para la década del 30 en adelante, y es una tendencia que se va a profundizar claramente, ya estamos en presencia de vertientes latinoamericanas situadas, de un pensamiento continental autónomo, que incluso va a tener amargos debates con las tradiciones marxistas hegemonizadas desde la Unión Soviética y desde, por ejemplo, las estructuras de la Comintern. Aquí es muy conocido y canónico el debate, por ejemplo, de José Carlos Mariátegui con esas mismas estructuras, a través de una serie de textos pioneros como los que Mariátegui envió a la primera conferencia de partidos comunistas latinoamericanos del año 1929. Y estoy hablando particularmente de sus dos grandes tesis, la primera llamada Punto de vista anti-imperialista, donde va a realizar una comprensión situada del fenómeno imperial en nuestro continente, y también el muy conocido texto El problema de las razas en América Latina, donde va a lograr comprender la articulación entre la raza y la clase, o más bien la racialización de la fuerza de trabajo en el caso del Perú, pero también en el contexto regional, y va, por ejemplo, a descentrar el debate en torno al sujeto, a cuál es el sujeto de la transformación política y social, por supuesto, cifrando esa transformación en las grandes mayorías campesinas e indígenas del Perú, en alianza, por supuesto, con los sectores proletarios de tipo urbano. Pero cuando lleguemos, avanzando un poquito más a las décadas del 60, del 70, este momento fundacional de la teología y la filosofía de la liberación, tenemos que reconocer que había también una cierta captura del pensamiento marxista, en general muy asociado al pensamiento de tipo altuseriano, es decir, un marxismo fuertemente economicista, determinista y cientificista, bastante diferente a esta tradición marxista continental y situada desde la que les estoy hablando. Y teníamos, por supuesto, cierto monopolio ideológico del corpus marxista, con todavía la existencia de la Unión Soviética y con una serie de partidos marxistas que de alguna forma custodiaban esa ortodoxia, que tiene que ver, lo vamos a comentar un poco con Dussel, bastante poco que ver con la obra originaria de Marx
y tiene mucho más que ver con el último pensamiento engelsiano y sobre todo con el desarrollo de los manuales de la Unión Soviética que codificaron este pensamiento en términos de materialismo dialéctico o materialismo histórico, construyendo una filosofía de la historia fuertemente determinista que otorgaba, por ejemplo, a América Latina y el Caribe un lugar absolutamente subsidiario y subalterno. Por eso, y en este sentido, el texto que les dejé de Enrique Dussel tiene el valor enorme de abordar la producción de lo que Dussel llamó el último Marx, o de lo que él caracterizó como un viraje político y epistémico hacia las últimas décadas y años de producción marxiana original. Para Dussel, y acá hay debates entre diferentes analistas e intelectuales que han pensado la historia del marxismo en nuestro continente, para Dussel puntualmente este viraje se va a producir en torno al año 1867, un año que no es casual porque tiene que ver con la publicación del libro primero de El Capital, libro que va a terminar de darle a Marx, en conjunto con también su militancia en espacios como la Liga de los Comunistas y después con la fundación de la Primera Internacional, le va a terminar de dar un conocimiento y un prestigio en por lo menos el conjunto del espacio europeo y va a permitir que Marx se ligue y empiece a comprender mejor y de primera mano la problemática de una serie de países periféricos, o por lo menos periféricos al espacio europeo, donde el capitalismo no se había implantado de forma total y hegemónica, como sí fue, por ejemplo, en el caso al que él le dedicó la mayoría de sus estudios del desarrollo industrial inglés, o por ejemplo en el caso de los diferentes procesos políticos que Marx estudió en relación a Francia. Es aquí, a partir de, insisto, de estos últimos años de producción de Marx, digámoslo entre el año 1867 y su muerte en el año 1883, que encontramos un pensamiento que se acerca a una serie de problemáticas que van a volver mucho más afín a ese corpus marxista con, insisto, las particulares de América Latina y el Caribe. Y aquí estoy hablando básicamente de tres grandes problemáticas. En primer lugar, la cuestión nacional. En segundo lugar, la cuestión colonial. Y en tercer lugar, la cuestión racial o etno-racial. Tres aspectos, tres pilares, diría yo, del pensamiento marxista latinoamericano y caribeño, que a partir de Marx, o muchas veces sin conocer ni siquiera los desarrollos clásicos de los últimos años de producción de Carlos Marx, van a desarrollar algunas conclusiones o avances muy parecidos o convergentes, y en otros casos, por supuesto, van a avanzar muchísimo más allá del pensamiento marxista clásico. Insisto, la propia teoría de la dependencia y sobre todo las vertientes marxistas tienen que ver un poco con esta historia larga, y vuelvo a decir, no podemos entender el desarrollo de la primera filosofía de la liberación sin esta influencia asumida o no del pensamiento marxista. Entonces, para ir cerrando esta idea, simplemente decir que hoy seguir pensando al marxismo como un hecho colonial, como un pensamiento eurocentrado, como una vertiente emancipatoria completamente ajena a América Latina y el Caribe, a más de un siglo de las primeras formulaciones nativas, me parece que es un contrasentido. Hoy la ciencia social, la filosofía, el arte, la cultura y la política de América Latina está muy vinculada a esta matriz de pensamiento, hasta el punto de que no podríamos comprender prácticamente ninguno de los grandes acontecimientos revolucionarios del siglo pasado y de nuestro siglo actual, influenciado de diferentes formas y en diferentes grados por el pensamiento marxista latinoamericano y caribeño. Pero hubo, en este sentido, sí, lo quiero subrayar, una evolución de los vínculos y afinidades de, el pensamiento marxista y la filosofía de la liberación que podemos mapear en el caso del mismísimo maestro Dussel. Si tomamos, por ejemplo, textos tempranos de él, desde la década del 60, donde considera efectivamente al marxismo un pensamiento puramente eurocentrado, falsamente universalista o colonial, hasta, por ejemplo, obras como la que les propuse para leer,
que implican la culminación de un esfuerzo de muchos años de Dussel de básicamente estudiar el conjunto del corpus marxista a través de las fuentes originales que él encontró en Berlín y en Ámsterdam. Así que en ese sentido, y yendo puntualmente al libro, a la obra que les sugerí para leer, vamos a encontrar ahí cómo Dussel va a culminar, insisto, esta saga de libros donde él se propuso estudiar lo que llamó las cuatro redacciones de El Capital de Marx. El primero de estos libros de Dussel va a ser la producción teórica de Marx, donde va a estudiar principalmente los Grundrisse de los años 1857 y 1858, es decir, los primeros borradores, los primeros manuscritos reflexivos de esa gran aventura intelectual que fue El Capital. En otro libro de Dussel, hacia un Marx desconocido, él va a estudiar la contribución del año 1859 y los manuscritos de los años 61 al 63. Esto es, insisto, lo que Dussel llama la segunda redacción del Capital. Y en este libro que le sugerí, Dussel va a completar ese trabajo de largo aliento estudiando la tercera y la cuarta redacción. La tercera vinculada a los manuscritos de los años 63-65 y la cuarta redacción completamente inconclusa en función de una serie de escritos y de reflexiones que Marx va a producir entre los años 1877 y 1880. Son, es decir, apenas algunos textos preparatorios que quedaron fundamentalmente abiertos. En ese sentido, el maestro se dedicó desde los años 80, insisto, a estudiar básicamente ese segmento, los últimos 20 años de vida y de producción Sí, porque teórica de tengo que Marx. estar, pero reía de mí, de lo que estaba haciendo, yo me lo ponía acá para amortiguar el... Silvia, tenés el micrófono abierto. Ahí está. Y a lo cual también podríamos agregar otro libro muy importante del maestro que se llama Las metáforas teológicas de Marx, que va puntualmente a estudiar justamente la presencia de una serie de metáforas provenientes del pensamiento judeocristiano en diferentes textos, como por ejemplo en el mismísimo Capital. Lo que nos va a dejar, me parece, como síntesis importantísima este esfuerzo enorme de Enrique Dussel, es la idea, la definición de que el pensamiento de Marx quedó absolutamente abierto e inconcluso, pero felizmente lleno de posibilidades para su desarrollo posterior. El pensamiento de Marx, contra lo que van a construir algunos de sus epígonos a posteriori, no fue una teoría cerrada, acabada, ni dogmática que uno pudiera simplemente dedicarse a aplicar de forma mecánica a nivel global. En ningún momento vamos a encontrar ese tipo de cerrazón, sino, insisto, una teoría abierta y creativa que debía y felizmente fue desarrollada en las periferias. De hecho, si vemos, por ejemplo, el plan originario de escritura del conjunto del Capital, Marx pensaba desarrollar una obra en 6 partes. Las primeras 3 partes vinculadas a lo que él consideraba cada una de las 3 clases fundamentales de la sociedad capitalista, es decir, la clase burguesa propiamente dicha, y de ahí, por ejemplo, los estudios sí culminados por Marx en torno al proceso del capital, también la clase terrateniente y de ahí el estudio planificado en torno a la renta y por supuesto la clase obrera trabajadora y el estudio del salario. Y después Marx había pensado otras 3 partes que apenas si llegó a intuir con algunos trazos realmente muy pero muy fragmentarios, que se iban a dedicar a estudiar el Estado en tanto síntesis de la sociedad burguesa, en tanto mecanismo de unificación política de esa sociedad. En quinto lugar, las relaciones internacionales de producción y la división internacional del trabajo. Aquí hubieran entrado temas tan importantes para, por ejemplo, un territorio como América Latina y el Caribe en relación a el debate de las colonias o del comercio exterior. Pensemos, por ejemplo, lo que después va a trabajar la teoría de la dependencia en términos de intercambio desigual. Y una sexta parte que iba a terminar de totalizar su pensamiento dedicada a estudiar el mercado mundial y las crisis capitalistas.
Es decir, tenemos un plan de desarrollo realmente muy, pero muy ambicioso que iba desde lo abstracto a lo más concreto, que no fue desarrollado ni siquiera en una sexta, séptima parte. Lo que tenemos, insisto, como producción final son apenas los primeros volúmenes dedicados justamente a comprender el capital, que era el nivel de reflexión más abstracta y más general que Marx ofrecía en este plan de trabajo. Entonces, insisto, nos quedamos y tenemos aquí una teoría fundamentalmente abierta y para nada dogmática. Y decíamos con Dussel que hay un año de transición importante, que es el año 1867, porque Marx empieza aquí a estudiar y comprender el mundo periférico por fuera de estos países del capitalismo central que les estaba mencionando. Aquí no solamente influye el impacto del capital, que por ejemplo hace que Marx tome contacto con los populistas rusos, sino también su propia militancia junto con Engels, por ejemplo, en la fundación de la Primera Internacional en el año 1864. Incluso el propio espacio europeo se va de alguna forma ampliando y dilatando en las reflexiones de Marx, que va a empezar a prestar muchísima más atención junto con Engels a la problemática nacional en relación a algunos casos muy importantes y decisivos en aquella época, como el caso de Polonia y el caso de Irlanda, dos casos paradigmáticos de nacionalidades europeas periféricas bajo dominación colonial y sin la presencia de un Estado propio, soberano y autodeterminado. Pero Dussel va a subrayar sobre todo la importancia, insisto, de este vínculo con los populistas rusos y sobre todo el estudio de Marx de la problemática de la comunidad rural y del campesinado en la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX. Y va a empezar una correspondencia, una serie de intercambios con estos populistas que de hecho van a ser los primeros en traducir y publicar en otro país el capital, en este caso traduciéndolo, por supuesto, al ruso. Si veíamos, por ejemplo, si tomamos los textos de Marx y de Engels antes de estas décadas, o por ejemplo las obras clásicas de los años 1844 o por esos años, vamos a ver todavía una concepción en Marx de un desarrollo histórico absolutamente lineal, evolucionista y en general eurocentrado, ¿sí? Esa idea de que, muy hegeliana, de que la historia se desplaza desde el oriente hacia el occidente y de que el conjunto de los países del planeta debían forzosamente atravesar una serie de etapas de desarrollo como las que emblemáticamente, por ejemplo, habían atravesado los países de la Europa central. De estos años son textos en general conocidos y muy criticados con razón, por ejemplo, sobre la problemática colonial en la India, considerada como una forma de desarrollar las fuerzas productivas, facilitar la implantación del capital y desde ahí permitir, por ejemplo, el desarrollo de una moderna sociedad socialista, o textos tan molestos y urticantes para nosotros latinoamericanos como por ejemplo aquellos famosos textos periodísticos de Engels hablando y de alguna forma convalidando y justificando la invasión de los Estados Unidos a México, o también ese texto emblemático en el cual Marx va a leer a Simón Bolívar como una figura absolutamente bonapartista, autoritaria y retrógrada en algún sentido. No estamos negando, insisto, la existencia de ese Marx muy atravesado por estas filosofías de la historia, sino que estamos subrayando la evolución histórica de su pensamiento. Y en ese sentido hay un texto muy importante, yo creo que se los dejé ahí en la carpeta de la bibliografía complementaria, que es la famosa carta de una populista rusa, Vera Zasulich, que después de leer El Capital le pregunta a Marx básicamente si del esquema tan rígido de esta filosofía de la historia del capital se desprende, por ejemplo, la fatalidad de que la comunidad rural rusa tenga que desintegrarse y de que Rusia tenga que atravesar de forma traumática todas las etapas tan violentas de implantación del capital, tal cual pasó, por ejemplo, en Inglaterra.
sea, la pregunta muy interesante de Sasulich, en el fondo, insisto, es si estamos en presencia de una filosofía de la historia y si hay solamente un curso de desarrollo histórico y social posible. Y sin embargo, Marx le va a responder que no hay tal fatalidad histórica, que no hay tal filosofía de la historia, y que él en el Capital se limitó a explicar simplemente el desarrollo histórico de una serie de países de Europa Central, sosteniendo que extrapolar ese esquema de desarrollo histórico a otros países europeos o mucho más a otros continentes sería un contrasentido. Y insisto, en esta serie de relaciones muy estrechas y muy fraternas de Marx con los populistas rusos, este va a estudiar muchísimo a los populistas, va a estudiar el ruso y va a llegar a una comprensión diferencial del desarrollo histórico hasta el punto de subrayar y sugerir en las respuestas a Vera Sasulich que, por ejemplo, en el caso de Rusia, quizás la comuna rural, quizás el sujeto campesino podían servir de plataforma para desarrollar una sociedad socialista de tipo moderna. Es decir, teorizando un desarrollo histórico diferente que no implicaba necesariamente pasar por la implantación del capital, de la sociedad privada, de las relaciones salariales modernas y de la explotación tal cual la veíamos en las fábricas inglesas por aquella época. Entonces, insisto, Marx va a negar claramente y explícitamente que la suya sea una filosofía de la historia general y va a ponderar en ese caso positivamente, o por lo menos va a creer que hay una posibilidad de desarrollarse a través de formas societales precapitalistas como las comunas rurales. También estas son años, y sobre todo los últimos años de reflexión de Marx, donde él va a empezar a estudiar la antropología moderna, tanto de figuras rusas como por ejemplo Alexander Kovalevsky. Marx va a dejar un manuscrito hoy absolutamente importante que fue publicado hace pocos años por la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, donde de alguna forma, leyendo y comentando y discutiendo a este antropólogo ruso, va también a ponderar otras formas societales no europeas, no modernas y no occidentales, y va a estudiar también a una serie de antropólogos de los Estados Unidos, como es, por ejemplo, el caso de Morgan. Esto, insisto, simplemente para decir que no hay aquí un esquema ni ningún tipo de sucesión histórica lineal, sino que aparece la posibilidad de pensar vías diferenciadas de desarrollo. Cuando veamos, por ejemplo, y leamos a justamente el principal y primer gran marxista creativo de América Latina y el Caribe, y estoy hablando nuevamente de José Carlos Mariátegui, y encontremos conceptos como, por ejemplo, el de elementos de socialismo práctico, o una lectura positiva del AILU, de la comunidad indígena precapitalista y prehispánica, vamos, insisto, a encontrar reflexiones entre este marxismo tardío y el marxismo de América Latina y el Caribe, que de alguna forma van a tender a converger. Y sin embargo, es interesante que esta convergencia se da obviamente desde premisas compartidas, pero que ese primer marxismo tan creativo de América Latina y el Caribe no conocía, no tenía forma de conocer los textos tardíos de Marx, que se van a empezar a publicar muy tardíamente en la segunda mitad del siglo XX. De hecho, materiales como los que les comento, el cuaderno Kovalevsky, los cuadernos etnológicos, han sido muy recientemente traducidos al español y publicados en América Latina y Caribe, por lo cual quiero subrayar no solamente la importancia teórica y epistémica con Dussel de este último Marx, sino que una serie de conclusiones en torno a la cuestión colonial, nacional y racial fueron pensadas de forma autónoma y con premisas propias por los marxistas de América Latina y el Caribe. Va a ser después de la muerte de Marx, va a ser sobre todo a partir de parte del pensamiento de Engels y sobre todo del triunfo de la revolución bolchevique y sobre todo de la hegemonía stalinista a partir de más o menos el año 1929, que se va a codificar este marxismo
claramente unilineal, economicista y determinista que va a ser exportado como el marxismo oficial y con mayúsculas América Latina y el Caribe por algunas estructuras como la Comintern y por algunos partidos comunistas, formaciones que tampoco podríamos considerar solamente homogéneas, sino que hubo realmente vertientes y expresiones políticas, intelectuales bastante diferentes en el seno de estos partidos. Por eso nos va a decir Dussel que de alguna forma el Marx que entró en crisis en Europa es justamente este marxismo estalinizado, cientificista, positivista y teleológico, mientras que el Marx que está vinculado a las necesidades básicas vitales es un Marx que está muy vivo en América Latina y el Caribe. Dussel nos habla más bien de un marxismo o de un Marx económico y antropológico que tiene que ver con estudiar justamente cómo el capitalismo impidió el desarrollo real de América Latina y el Caribe. Si este marxismo europeo tiene una crisis de tipo académica y política, Dussel va a insistir en que el marxismo que está vivo y vigente en América Latina y el Caribe es este marxismo económico. Es decir, que para estas vertientes o desde esta mirada, el socialismo no es algo que va a llegar después de implantar eficazmente el capitalismo en las periferias, sino que el socialismo aquí es justamente una alternativa a la imposibilidad de expresar un desarrollo capitalista independiente en nuestro continente. Y también el maestro Dussel nos va de alguna forma a orientar, a vincularnos también a ese Marx más político, no tanto al Marx científico de esta gran aventura intelectual de la escritura del Capital, sino el Marx que encontramos en un plano quizás mucho más político, mucho más hipotético, mucho más intuitivo, en obras como por ejemplo el 18 Brumario de Luis Bonaparte o por ejemplo en la crítica del programa de Gotha. Insisto, con Dussel él nos dice, este no es quizás el Marx más científico, no es el más sistemático, pero es el que tiene justamente la apertura que posibilitó el viraje de las últimas décadas de su vida y de su obra, y que lo acercan a una serie de problemáticas y categorías que son fundamentales en América Latina y el Caribe, como por ejemplo la propia idea de la nación, del pueblo, del Estado, de la clase, insisto, categorías que después van a ser muy, pero muy desarrolladas por el marxismo posterior en nuestro continente. Y por último, Dussel nos va a dejar planteadas una serie de etapas para pensar cómo este marxismo va a ser de alguna forma recibido o traducido o interpretado en nuestro contexto, pero bueno, eso lo pueden profundizar un poco más leyendo al maestro. Ahí simplemente para agregar algunas cuestiones más, agregar que para algunos otros autores y autoras, el viraje de Marx se daría quizás un poco antes, en torno al año 1853. Tenemos que tener también en claro y en cuenta que las primeras décadas del siglo XIX son décadas de enorme expansión de las políticas coloniales. Pensemos en el caso de las guerras del opio en China, pensemos en la conquista de la India de 1858, que el propio Marx estudió, o pensemos, por ejemplo, el reparto del África en el Congreso de Berlín de 1878. Por eso, este viraje también está vinculada, por supuesto, al desarrollo de la propia política colonial, que van a llevar a Marx a la comprensión de que entender, por ejemplo, el capitalismo en Inglaterra es imposible sin entender y sin estudiar qué estaba, por ejemplo, pasando en las colonias. Vuelvo a decir que estaba en el plan originario de Marx estudiar el mercado global, estudiar las relaciones de intercambio capitalistas a nivel internacional y también estudiar la problemática colonial, pero no fue algo que haya llegado a desarrollar ni en profundidad ni en sentido estricto. Pero sí encontramos en este último Marx, por lo menos, la búsqueda de comprender al capitalismo como un sistema global, cosa que, por ejemplo, el marxismo negro en el espacio caribeño va a trabajar y va a desarrollar muchísimo. Vemos un Marx que va a revisar esta idea evolucionista del progreso, que encontramos, por ejemplo, en algunas formulaciones en torno a justamente el desarrollo del capital como algo ineluctable.
También encontramos una crítica muy fuerte a esta idea hegeliana de que presuntamente había pueblos con y sin historia. Y también, como ya les comenté, encontramos un Marx abierto a pensar y tematizar no uno, sino múltiples desarrollos históricos diferentes. Si vemos, por ejemplo, categorías como la de sistema arcaico o la de modo de producción asiático, vamos a ver justamente esta intención de Marx de lograr comprender qué es lo que pasa en las periferias del sistema capitalista y qué es lo que pasa, por ejemplo, en países como los nuestros, donde la construcción o el desarrollo nacional y autodeterminado no es algo que esté garantizado a priori en lo más mínimo. Entonces, simplemente para ir cerrando, dejar sentado este último Marx, esta búsqueda de comprender la problemática nacional, colonial y quizás un poco menos la problemática racial, más allá de que haya algunos fragmentos del Capital, donde, por ejemplo, Marx reconozca la importancia de la esclavitud para el desarrollo del capitalismo moderno en la propia Inglaterra, todas huellas y pistas que van a ser fuertemente trabajadas en nuestro continente. Solamente para dejar aquí algunas conclusiones añadidas, subrayar que en este último Marx no hay una metafísica histórica que se desarrolle al margen de la lucha de clases. Tampoco aparece ya tan claramente que el sujeto privilegiado de la historia sea el trabajador, el proletario blanco europeo de los países capitalistas centrales. Y también aparece fuertemente la intuición de que el propio sistema capitalista necesita de la explotación de las periferias. Se empieza a desarrollar esa idea de un capitalismo jerárquico, ¿sí?, organizado en torno a centros y periferias diferenciadas. Solamente para terminar, sería muy extenso poder profundizar en los aportes del marxismo de América Latina y el Caribe del último siglo, pero por lo menos dejar sentadas algunas teorías, algunos enfoques y algunas categorías que son muy importantes y que están, por supuesto, detrás del surgimiento de la propia filosofía de la liberación. Una es la comprensión del pensamiento, del proceso de colonización en América Latina y el Caribe, en cuáles fueron las características de la conquista, cuál fue el tipo de capitalismo específico que se desarrolló en nuestro continente y fenómenos, por ejemplo, como la plantación, la esclavitud y la trata. O también, por ejemplo, una serie de nociones vinculadas a lo que después vamos a conocer como la colonialidad del saber y del poder, o fenómenos como el colonialismo interno. Tenemos también esta serie de figuras y de teóricos que intentaron dilucidar las características del capitalismo colonial. Ya se los mencionaba, es el caso, por ejemplo, de Sergio Bagún, Cayo Prado Jr., Marcelo Segal, Luis Vitale, autores muy, pero muy importantes porque lograron discutir y desbaratar la idea de que América Latina y el Caribe era un continente de alguna forma feudal. Esta idea de que el feudalismo europeo había sobrevivido a través de la conquista y de que lo que se había implantado, insisto, en América Latina y el Caribe no era capitalismo, no era un capitalismo sui generis, sino un modo de producción previo, lo cual llevó a décadas de errores intelectuales y también políticos, bajo esta idea de que lo que correspondía en América Latina y el Caribe era proceder, por ejemplo, a una revolución democrático-burguesa para terminar de desarrollar el capitalismo, de alguna forma difiriendo las posibilidades de una transformación social radical ad eternum. También encontramos una serie, insisto, de figuras del marxismo de América Latina y el Caribe que hoy son considerados de forma unánime como los antecesores de las teorías nativas del imperialismo y de la comprensión del capitalismo como un sistema mundial o como un sistema mundo. Aquí la figura, vuelvo a decir, de Oliver Cox es absolutamente fundamental, pero encontramos toda esa vertiente de los marxismos negros que tuvieron una gran capacidad de comprensión geopolitológica y que estudiaron al capitalismo como un sistema mundial, como por ejemplo en la obra Capitalismo y Esclavitud de Eric Williams,
o a través del estudio marxista clásico de la Revolución Haitiana que hizo C.L.R. James, Los Jacobinos Negros. Desde aquí también se vincula una comprensión de la articulación entre raza y clase muy particular de nuestro continente, que encontramos tanto en esta vertiente de los marxismos negros, como también, por ejemplo, en los textos que mencionábamos de José Carlos Mariátegui. En esto Marx dejó realmente muy pocas intuiciones y creo que fue realmente el marxismo de América Latina y el Caribe el que logró comprender el lugar que la racialización de la fuerza de trabajo ocupa en el capitalismo y el lugar que, por ejemplo, fenómenos como la esclavitud jugaron para explicar el despliegue del capital en Europa y, por ejemplo, la mismísima revolución industrial. Pero encontramos también una serie de autores y autoras que trabajaron la cuestión nacional o la cuestión nacional popular desde América Latina y el Caribe. Les mencionaba el ejemplo notable del marxista ecuatoriano Agustín Cueva, para mí una figura muy, pero muy importante para conocer, rescatar y reivindicar. O, por ejemplo, un marxista boliviano como René Zabaleta Mercado, que nos dejó un concepto importantísimo para pensar nuestras formaciones sociales y económicas periféricas, como es el concepto de sociedades abigarradas. Es decir, entendiendo que en América Latina y el Caribe, y esa es una característica propia de la situación colonial, conviven de forma contradictoria y conflictiva diferentes modos de producción, diferentes culturas, diferentes formas de sociabilidad e incluso diferentes tiempos históricos. Tenemos también, por ejemplo, una recepción muy creativa del pensamiento de Antonio Gramsci, sobre todo y fuertemente a partir de la década del 60, y una serie de estudios intelectuales que se dedicaron a pensar las problemáticas de la cultura nacional y del rol de los intelectuales desde este marxismo situado. Y tenemos, por supuesto, a partir del importantísimo parteaguas de la Revolución Cubana, una serie de reflexiones, no solamente teóricas, sino también una praxis política en torno a el fenómeno del imperialismo y también, por supuesto, al pensamiento antiimperialista. Pensamiento que en el caso de América Latina y el Caribe es muy previo, un de sus raíces en el siglo XIX, pero que se va a sintetizar y armonizar con el pensamiento marxista, sobre todo, insisto, en la segunda mitad del siglo XX. Y tenemos también, de forma crítica o muy distante a estas ideas fuertemente economicistas del marxismo europeo, un marxismo, digámoslo así, mucho más cálido, que va a destacar la dimensión también ética y subjetiva del proceso de transformación revolucionario, desde, por ejemplo, la perspectiva del humanismo proletario de Aníbal Ponce, hasta los conocidísimos textos de Ernesto Che Guevara en torno a la moral revolucionaria y la construcción del hombre y la mujer nueva en América Latina y el Caribe. Y si hablamos de la cuestión nacional, tenemos que también que hablar de cómo lo nacional dialoga o se conflictúa con la cuestión internacional. En general aquí la ortodoxia marxista vendió un internacionalismo fuertemente cosmopolita que parecía querer negar o sustituir la cuestión y la problemática nacional, pero creo que en el marxismo de América Latina y el Caribe encontramos una armonía mucho más clara entre lo nacional y lo internacional. Si pensamos, por ejemplo, en procesos que como la propia Revolución Cubana fueron fuertemente nacionalistas y a la vez fuertemente internacionalistas. Incluso la propia dialéctica entre lo nacional y lo internacional, que viene desde las propias guerras hispanoamericanas de independencia, creo que generan una dinámica que no puede ser comparada o reducida a la de los casos clásicos europeos. En América Latina y Caribe, ustedes lo saben muy bien, primero fue la nación latinoamericana o el proyecto de una patria grande, y después tuvimos, producto de una serie de derrotas, la constitución de 20 pequeñas repúblicas en todo el continente. Entonces, insisto, desde nuestro pensamiento situado hay una idea de que lo nacional y lo internacional no son polos antagónicos ni irreconciliables, sino que pueden hacer parte de un mismo proyecto de desarrollo histórico.
Y encontramos algunas últimas vertientes. Insisto, no estoy queriendo aquí sugerir que el marxismo latinoamericano inventó todo esto, sino que me interesa marcar más bien los puntos de contacto entre el marxismo y otras tradiciones de pensamiento. Si hablamos del caso de Mariátegui, hablamos por supuesto de los puntos de contacto con la problemática indígena o el pensamiento indigenista, o si hablamos de algunas figuras de la década del 60, vamos a hablar de los puntos de contacto con las teorías de la dependencia marxistas y no marxistas. Me interesa pensar al marxismo más bien como una tradición y como una gran corriente, insisto, en diálogo con otras vertientes emancipatorias. Y podríamos mencionar en la actualidad o en las últimas décadas también, por ejemplo, diferentes teorías nativas y específicas de América Latina y el Caribe para pensar, por ejemplo, cómo se da el cambio social o la revolución. Hoy tenemos un ejemplo, me parece muy consumado, de un gran marxista latinoamericano en la figura de Álvaro García Linera, ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, voy a ir parando por acá para no abrumar demasiado de información, simplemente para dejar algunas coordenadas generales y para que, según lo prometido, podamos discutir y conversar un poco en conjunto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Bueno, a ver, es un tema fascinante. Te agradecemos la exposición. A ver, aquí eh, bueno, acá hay aplausos en el chat. Este es el momento en el que abrimos como para comentarios. No necesariamente tienen que ser preguntas, quizás alguien tenga algún comentario, consulta. No sé, por ahora no veo ninguna mano levantada. Mientras, para romper el hielo, me gustaría hacerte la siguiente consulta, Lau, ya que, bueno, compartiste, trabajaste el texto de Dussel. Bueno, Enrique Dussel siempre cuenta, ¿no?, que él se mete a estudiar la obra de 10 años de Marx, justamente cuando le hacen una crítica, ¿no?, de que su filosofía era populista, ¿no? Como él va a buscar en los textos de Marx la respuesta a esa crítica, ¿no? Y bueno, y de ahí salen los 3 libros, ¿no?, seguidos, y toda una impronta de Marx, en Dussel, que bueno, que también uno lo podría poner como en ese momento marxista de Dussel. Y bueno, en tus investigaciones, que bueno, que van desde Marx, ahora está desde toda Latinoamérica, ahora está Dussel. Bueno, ¿qué nos podés comentar respecto de esto vos como un estudioso del tema, ¿no? Nada, cómo se resignifica, ¿no?, eso que Dussel va descubriendo, y que de eso, bueno, hoy, digamos, puede servir como de argumento también ante tanta crítica, ¿no?, a una idea de populismo que nunca sabemos bien qué es, pero ya hasta nos da miedo mencionarlo en tales términos, ¿no? Bueno, eso quería consultar. Bien, sí, es exactamente como decía Nadia, y creo que es interesante que la respuesta del maestro haya sido a una crítica encerrarse a estudiar 10 años. Él lo cuenta encima, él estudió los borradores originales, no es que estudió solamente la obra edita o publicada, sino que se encerró a leer miles y miles de folios de esa letra apretada y no muy prolija de Marx, que se cuenta que solamente podían entender su esposa y su hija mayor y quizás Engels. Entonces realmente él hizo un trabajo muy profundo, y sí, por eso yo partí un poco historizando ese vínculo también del maestro con el marxismo, para entender cómo ese pensamiento va evolucionando en función también de una época y de una serie de debates que nunca son estrictamente intelectuales, sino que siempre son político-intelectuales. Y creo que en ese marco, yo lo decía, no es casual que no solamente el caso del maestro Dussel, pasó con Casalla, pasó con Scanone, que esa vertiente argentina haya sido mucho más refractaria al marxismo
no tenía solamente que ver con el corpus teórico marxista, sino con una experiencia política de la Argentina vinculada a cuáles habían sido los desencuentros entre el peronismo y los partidos socialistas y comunistas muy puntualmente. Creo que si hacemos abstracción de esa historia política de desencuentros, va a ser difícil entender por qué había quizás un poco más de distancia cuando otras vertientes de la teología o de la filosofía de la liberación fueron desde el punto de partida mucho más afines, incluso en términos políticos, identitarios, con el marxismo. Si uno ve la obra fundacional de Gustavo Gutiérrez, quien nos abandonó hace muy poquitos días, fundador de de la teología de la liberación en el Perú, vamos a encontrar muchísimas referencias, no solamente al pensamiento de Marx, sino a marxistas latinoamericanos, como por ejemplo José Carlos Mariátegui, y también otra serie de figuras, e incluso una serie de menciones a la propia Revolución Cubana, entendiéndola ya como un hecho marxista, sui generis y específico del continente, cuando quizás todavía en esos años 60 desde la Argentina la Revolución Cubana era vista con un poco más de distancia o de recelo, quizás hasta que tuvimos la obra de receptores o mediadores, como por ejemplo Silvio Frondizi, un marxista argentino realmente muy interesante y en general bastante olvidado, o una figura emblemática de contacto entre tradiciones como la de John William Cook, quien pasa de ser el más peronista de los peronistas a estar combatiendo en Bahía de Cochinos y hacerse realmente muy, pero muy cercano a Ernesto Che Guevara e incluso aprendiendo de allí, por ejemplo, las estrategias vinculadas a la vía armada. Por eso quiero decir que esta idea de, o sea, no podemos negar que hubo un Dussel más joven, más, yo no diría antimarxista, diría simplemente no marxista, pensando por otros andariveles de la reflexión crítica latinoamericana. Eso está y se explica por un contexto, pero tampoco podríamos quedarnos con esa foto y sugerir de forma muy equivocada que la filosofía de la liberación buscó o suplantar o superar o negar al marxismo en América Latina y el Caribe. Por eso yo vuelvo a insistir de que no podemos negar el desarrollo de un marxismo de características coloniales, eurocéntricas, eurocentradas, de una serie de debates y desencuentros políticos muy notables, de algunas figuras o partidos o secciones de partidos identificadas como marxistas, que por ejemplo negaron durante décadas la realidad específica de América Latina y el Caribe, que negaron justamente las problemáticas que yo subrayaba, la problemática colonial, la problemática nacional y la etnorracial, pero creo que es justo decir que el marxismo adquirió carta de ciudadanía hace muchísimo tiempo y que por lo menos si queremos plantear alguna crítica o eventual superación del marxismo, hoy no podemos hacerlo simplemente criticando el libro primero del Capital o la crítica a la contribución a la crítica de la economía política o el manifiesto comunista. Quedarse en el Marx de la década del 40, siendo que Marx vivió, escribió y militó 4 décadas más, y que hoy felizmente tenemos acceso a ese último Marx, al Marx del viraje, que nos decía el maestro Dussel, que es tan cercano y tan afín a la problemática latinoamericana y caribeña. Bueno, creo que es algo que hoy no nos podemos permitir y que es un punto de partida interesante para quienes hoy, de forma bastante anacrónica y extemporánea, siguen pensando que Marx es aquel de la famosa carta o artículo sobre Simón Bolívar y que el pensamiento marxista es un pensamiento del Imperio Británico generado para dominarnos a los países periféricos. Creo que esos son ideas absolutamente perimidas y reaccionarias y que más bien, vuelvo a decir, y a mí por lo menos es lo que me viene interesando en estos últimos años de lectura y de escritura, es entender al marxismo como tradición que no inventó la pólvora aquí. Sería, insisto, muy limitado pensar que todo lo que el marxismo latinoamericano y caribeño generó ya estaba contenido en potencia en el Capital y simplemente Marx se murió antes de decirlo. Creo que la propia experiencia colonial y periférica generó las problemáticas que generaron un tipo de respuesta intelectual y política concreta. Y de vuelta es volver a buscar esos puentes y ese hermanamiento entre el marxismo, la filosofía y la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, el colonialismo interno, insisto, una serie de
vertientes que de alguna forma fueron evolucionando de manera conjunta en nuestro continente. Entonces simplemente es colocar todas las piezas en la estantería del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño para tener a la mano todo el instrumental conceptual y analítico que necesitamos para pensar la transformación de una realidad específica. Sí, quizás agregaría que a veces nos cuesta un poco pensar cómo se vinculan nuestras propias teorías críticas latinoamericanas y caribeñas con otras periferias del mundo. Yo creo que en la década del 60 y del 70, en general la intelectualidad crítica o las izquierdas tenían mucho más conocimiento de lo que estaba pasando en términos de aportes intelectuales y políticos en Asia o en África, y que en las últimas décadas hemos de alguna forma retrocedido. Sería bueno también empezar a pensar justamente qué desarrollos parecidos, similares, afines o análogos justamente generaron las teorías críticas de continentes diferentes al nuestro, pero que tienen en común haber sufrido justamente la problemática colonial, que es la que sigue determinando, me parece, el pensamiento crítico en las periferias.